todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro episodio del arte de descubrirte. Como siempre, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a coger un cafecito, un tecito, lo que más os apetezca. Si os pilla en algún momento en el que no es posible coger esta bebida, ahora lo vamos a hacer adaptado a las estaciones del año, con lo cual vamos a tomar un té helado o un café con hielo, porque hace muchísimo calor. Lo importante de esto es hacer una pausa. Con lo cual os voy a invitar a que vayamos a calmar un poco el ruido externo, todo lo que venimos haciendo. Da igual si es primera hora del día como si es última, porque al final vivimos en un mundo acelerado, con lo cual en cualquier momento es bueno parar. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Si queréis os invito también a que podáis cerrar los ojos. Hay personas que se sienten cómodas y otras que no tanto. Entonces inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Os voy a pedir que lo hagamos un par de veces más. Y una última. Vale, si alguien necesita parar un poquito más, podéis pausar el vídeo, respirar las veces que sea necesario, porque como no estamos acostumbrados a hacer estas pausas, a veces nos saben a poco. Y cuando estéis listos, volvéis a reanudar el vídeo. Entonces, el tema que os traigo hoy creo que es un tema súper interesante. Es algo que quizás no todos hemos aprendido a identificar con este nombre, pero es mucho más corriente de lo que pensamos y creo que puede servirnos mucho para descubrirnos. Al final el objetivo es entendernos. Entonces, si nos entendemos, todo lo que viene después, el querer hacer cambios, el querer introducir nuevas cosas, el querer sanar cosas que hemos identificado en el pasado, se nos facilita muchísimo más y bueno, al final es el primer paso para poder hacerlo, ¿no? Saber que tenemos eso. Si no sabemos que lo tenemos, no podemos avanzar. Entonces, muy importante, este vídeo no es un vídeo para autodiagnosticarse, para diagnosticar a los demás, para poner etiquetas. Es un vídeo que el objetivo principal es aprender, ¿vale? Entonces, si identificáis algunas de las señales que diremos a continuación, lo más importante evidentemente es que pongamos remedio a esa situación, podáis contactar pues, con una persona que tenga conocimiento sobre cómo integrar toda esa información para mejorar vuestro bienestar, ¿vale? Pero repito, y muy importante, este vídeo ni sustituye a un proceso terapéutico ni es un vídeo de diagnóstico. Es simplemente una forma de trasladaros información que muchas veces se ve en consulta, pero que una vez identificada requiere que se explore cada caso individualmente, se valoren muchos más factores, porque al final en psicología y en muchísimas otras cosas en la vida no es válido el generalizar, ¿no? El que, pues mira, como yo tengo esto, ya tengo, pues imaginaros, ¿no? Pues como yo tengo ansiedad, ya tengo un trastorno de ansiedad. Pues es que no tiene por qué. Simplemente esa ansiedad puede obedecer a un momento concreto y ya está. O realmente puede haber ese trastorno de ansiedad, pero entonces se tendría que mirar otros muchos factores para poder llegar a concluir qué es eso, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, no me enrollo más, vamos un poquito al kit de la cuestión. Entonces, el tema que os traigo hoy es el tema del trauma, ¿vale? Está muy normalizado decir, pues es que me quedó trauma con eso, ¿no? O yo viví esa situación y me he quedado traumatizada. Es un poco, es un término que se ha normalizado mucho y no es algo negativo porque al final conocemos la palabra, pero sí que es verdad que es como el término depresión, ¿no? Uy, estoy depresiva. Evidentemente, cuando tú dices estoy depresiva es un estado de tristeza transitorio y una depresión mayor es un diagnóstico que engloba muchísimas otras cosas y es... no es algo que sea en un momento, ¿no? Que aparece y luego desaparece. Con lo cual, un trauma tampoco es algo que una situación te traume, ¿no? Por así decirlo.
Con lo cual, el objetivo es que entendamos y conozcamos qué significa un trauma. Un trauma es una situación que emocionalmente tiene un impacto muy grande y en la cual el cerebro no puede integrarla, ¿vale? Es decir, queda como un poco disgregada, es como un poco como si estallara una bomba, ¿no? Y hay como fragmentos de, pues eso, de imaginaros, pues en una experiencia, ¿no? Pues todos nuestros sentidos, el visual, el auditivo, el olfactivo, el táctil, la emoción, el recuerdo racional de la situación, es como si eso estuviera dentro de una bomba y cuando explota es como que todo esto se disgrega, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cerebro no puede procesar un impacto tan elevado, ¿vale? Esto, a grosso modo, yo lo explico de forma muy pues muy básica, porque al final el objetivo aquí no es poner palabras técnicas, ¿vale? Es que entendamos que cuando nosotros vivimos una situación que se le llama traumática, lo que pasa en nuestro cerebro es que no se integra la experiencia, ¿no? Imaginaros, si ahora recordáis qué hicisteis el fin de semana, recordáis racionalmente, ¿no? Cómo estaba mi cuerpo, pues si me reí, pues noto como, ¿no? La sensación en la mandíbula, la sensación en la barriga de cuando me duele de reírme, puedo recordar las personas con las que estaba, el tiempo que hacía, ¿no? Son recuerdos que están integrados. En cambio, cuando hay un trauma, hay muchas partes de eso que no se recuerdan, porque el cerebro nos protege, ahora hablaremos un poco sobre eso, y hay otras partes que están, pues a veces nos vienen flashbacks, ¿no? Entonces, una situación traumática puede ser traumática dependiendo de muchos factores, ¿vale? Ahora vamos a desgranar un poquito esto, ¿vale? Pero lo que sí que es importante que sepamos que no es la situación en sí, sino cómo nuestro sistema nervioso y otras áreas cerebrales procesan esa situación, ¿vale? Entonces, antes de avanzar, sí que me gustaría, porque hay ciertas frases que ilustran esto, ¿no? Cuando llegan a consulta. Entonces, por ejemplo, él, no sé qué me pasa, pero siempre reacciono igual, ¿no? Hay ciertos patrones, hay ciertos disparadores, es decir, situaciones que me recuerdan a esa situación que hacen que yo reaccione o me sienta igual que en ese momento, ¿no? Entonces, no sé bien qué me pasa, porque a nivel racional yo entiendo y yo le puedo poner una etiqueta, pero es como que mi cuerpo va por libre, ¿no? Luego también muchas veces escuchamos eso ha pasado hace mucho tiempo, o sea, yo ya tendría que tenerlo integradísimo, pero es como si cuando pienso en eso volviera otra vez a estar en ese momento, ¿no? Con las emociones, con las sensaciones físicas, con el pensamiento de ese momento, ¿vale? O, por ejemplo, esta seguro que la habéis oído mucho, ¿no? Y creo que no hace falta estar en contacto directo con estas realidades para oírlo, que es como, hombre, a ver, muchas otras personas han vivido cosas mucho peores, yo no voy a tener un trauma por eso, ¿no? Entonces, muchas veces minimizamos nuestro sufrimiento o el impacto que eso haya podido tener porque calificamos o decidimos a nuestro libre albedrío que eso no es lo suficientemente impactante o grave. Entonces, un trauma, evidentemente, puede darse en una situación de un accidente, una guerra, una agresión sexual, ¿vale? Situaciones que calificamos como graves. Pero un trauma también puede ser un niño al que nunca le dejaban jugar sus amigos en el cole. Un trauma también puede ser un niño que cuando necesitaba pues a sus padres, ellos no estaban, ¿no? Estos son traumas distintos porque se le llama T pequeñita, ¿vale? Son traumas relacionales y luego hay los traumas en T grande, ¿no? Que son como esos traumas, pues esas situaciones más impactantes que suelen pasar una vez en la vida, ¿no? Pero no es necesario que sea una situación excesivamente grave para que se cree un trauma. Es decir, un trauma es, y ahora lo veremos, una configuración de factores que se puede dar, imaginaros, pues ahora yo salgo a la calle y veo un perro corriendo hacia mí y puedo interpretar que ese perro me quiere morder. Eso se puede configurar como un trauma y puede generar un cambio en ese momento, a partir de ahí, en mis hábitos, de decir, ostras, yo ahora cuando veo un perro me cruzo de acera.
O veo un perro y me hiperactivo. Yo noto que mi cuerpo se pone en tensión y que tengo que huir, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchas veces pensamos que no estamos en el derecho de haber vivido una situación traumática porque he tenido una infancia bonita, o porque yo he tenido gente que ha cuidado de mí, o porque no he tenido ningún problema significativo. Bueno, pues los traumas no entienden de gravedades, entienden de procesamiento del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, vamos a seguir un poquito, me veréis mirar un poco la pantalla porque tengo algunas cositas anotadas. Entonces, el objetivo es que si tú has vivido una situación traumática y nunca le has podido poner este nombre, le podamos poner este nombre, podamos entender por qué a día de hoy hay cosas que sigues experimentando y cómo hacer para integrar esa experiencia que evidentemente siempre pasará por un proceso terapéutico, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos a diferenciar entre la situación y la respuesta traumática, ¿vale? Una cosa es el evento traumático, que se refiere a esa situación objetiva, ¿vale? Que podemos describir desde fuera, pues yo estaba con el coche y frené de repente, o yo estaba, pues imaginaros, no es que hay 300.000 situaciones, pero pues yo, eso, lo que hemos dicho antes, pues un niño, yo quería jugar con mis amigos y ellos me dijeron que no, eso es la situación, ¿vale? Y luego está la respuesta traumática, es decir, nuestro cerebro, nuestro organismo está programado para sobrevivir. Y cuando decimos sobrevivir es supervivencia biológica, ¿vale? No está reñido con el bienestar emocional. Hay veces que coinciden, pero muchas otras no. Entonces, el cerebro cuando siente o interpreta que estamos en un peligro, ¿vale? Que hay un peligro para esta supervivencia, una amenaza de supervivencia, lo que hace es activar el sistema nervioso, ¿vale? Hay el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa en una situación de supervivencia, ¿vale? Que es, pues, se para el proceso digestivo, no hay pues producción de melatonina, ¿no? Porque al final no es útil dormir en una situación de supervivencia. Se activan muchísimos mecanismos. No quiero entrar demasiado porque si no el vídeo se hará gigante y larguísimo, pero bueno, si os interesa este tema y os apetece, podemos hacer otros vídeos que entren un poquito más en esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante de una situación potencialmente traumática o traumática? Que no es la situación en sí, es cómo nuestro cerebro lo ha interpretado, ¿vale? Entonces, evidentemente que la interpretación sea más amenazante o menos dependerá de muchos factores. Por ejemplo, de los recursos personales que yo tenga en ese momento, de la edad. Contra más pequeños somos, más probabilidad de sentirnos con más vulnerabilidad porque tenemos menos recursos, y con lo cual más probabilidad de que este evento, junto a todos los otros factores, pueda construirse como un evento traumático, ¿vale? Vivencias anteriores, evidentemente imaginaros, ¿no? Una persona que de pequeñito casi se ahoga en una piscina o lo percibió como que casi se ahogaba en una piscina y pues con 10 años o 11 vuelve a experimentar una situación parecida. Evidentemente su cerebro va a activar muchísimo antes la alarma que una persona que no ha tenido una experiencia previa, ¿vale? Factores de personalidad también tienen mucho que ver, ¿no? Si eres una persona más sensible quizás a la información externa, a nivel auditivo, a nivel visual, ¿no? Hay personas, por ejemplo, esto lo vemos cuando estudiamos, que tienen preferencia por codificar la información visual o auditiva. Entonces, si justo la información que impacta más la recibes por esa vía y tú eres más sensible a recibir ese tipo de información, pues evidentemente impactará más, ¿no? Entonces, también el sentirte más o menos seguro. No es lo mismo experimentar ciertas situaciones sabiendo que hay personas, ¿no? que pueden sostenerte o contener esa emoción que no. Entonces, todo esto se combina y es lo que define si se genera en el cerebro una respuesta de amenaza, de alerta, y que contribuye a que se desarrolle después una respuesta traumática o no, ¿vale? Entonces, grosso modo, vamos a identificar las señales que pueden mostrarnos que actualmente podemos arrastrar de alguna forma
estas consecuencias traumáticas, ¿vale? Es decir, si yo he vivido una situación que se ha codificado como un trauma en mi sistema nervioso y a día de hoy tengo estas señales, seguramente indica que tengo que poder trabajar esa situación para integrarla en nuestro cerebro y que nuestro sistema nervioso deje de percibir eso como amenazante, ¿vale? Luego os contaré también muy brevemente lo que decíamos, ¿eh? Si luego queréis un vídeo más específico, encantadísima de poderlo subir, que hay una técnica llamada EMDR, que es la técnica estrella para integrar esta información. Y además es una técnica que da unos resultados maravillosos en muy poquitas sesiones, ¿vale? Entonces luego os cuento un poquito así por encima. La señal número 1. Tu cuerpo reacciona antes que tu cabeza, ¿vale? Esto normalmente es cuando hay un evento disparador o un disparador sin que sea evento, una persona, un color, un olor, ¿vale? Cualquier cosa que nuestro cerebro asocie con ese recuerdo traumático puede ser un disparador, ¿vale? Entonces, son esas situaciones en las que pues igual estás sentado o sentada en una terraza, te estás tomando una Coca-Cola y de repente, yo qué sé, pues imaginaros, es que me lo voy a inventar, se oye un petardo y te sobresaltas, pero como si fuera, pues como si hubieras oído que cae una bomba, ¿no? Entonces, esa respuesta en ese momento dado es como que tú la pasas por el filtro racional y dices, a ver, pues si es un petardo, ¿para qué me asusto así? ¿No? Puede ser, y pongamos, que no tiene por qué ser, porque al final es lo que hemos dicho antes, puede ser y puede no ser, hay que valorar todos los factores, ¿vale? Pero puede ser que yo, cuando era pequeña, por ejemplo, yo qué sé, imaginaros que estaba jugando y de repente se cayó una estantería y para mí ese ruido fue como que me sobreactivó muchísimo porque me puse a llorar, busqué quizás pues a mamá y mamá no la encontré en ese momento y me puse muy nerviosa y en mi sistema nervioso en ese momento entendió que los ruidos fuertes son una fuente de amenaza porque estoy sola, ¿no? Porque estoy sola, porque nadie vendrá a ayudarme, ¿no? Imaginaros, cómo es el cerebro. Al final él liga todo eso porque piensa, uy, amenaza la supervivencia, ¿vale? Entonces, si yo en esa terraza escucho ese ruido y me sobreactivo, es decir, mi cuerpo se activa aunque mi mente sepa que no hay ningún peligro, eso puede ser una primera señal, ¿vale? ¿Cómo? Sobresaltándonos, con tensión, que notas que te agarrotas, taquicardias, o que me bloqueo. De repente digo, es que no lo entiendo. Si para mí esto no es tan complicado, ¿por qué me bloqueo, no? Porque el cerebro está activando una protección, ¿vale? Lo que os decía, y muy importante, no es que, si me sobresalto he tenido un evento traumático. No, es una señal que puede obedecer a esto, puede obedecer a 300.000 otras cosas. Esto lo importante es verlo en el contexto, ¿vale? Global y analizar todos los factores. Segunda señal, una respuesta desproporcionada, ¿vale? Eso se suele ver mucho, yo lo veo mucho en consulta con la rabia, ¿no? Cuando yo he tenido situaciones que me han impactado muchísimo a nivel emocional y ahora quizás siento pues esa indefensión, ¿no? O siento que la otra persona no entiende mi punto de vista, se genera una rabia, pues eso, como desproporcionada. O sea, la emoción con la situación es totalmente desproporcionada. ¿Por qué? Porque evidentemente no conecta con la situación actual, conecta con la memoria, en este caso que estamos hablando, traumática, de ese evento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una discusión, ¿no? Imaginaros que ha habido una situación pues traumática a nivel de violencia de género. Una discusión con una persona que no implique, evidentemente, ni amenaza física, ni no, simplemente un tono de voz un poquito más elevado, a esa persona le puede disparar automáticamente la sensación de vulnerabilidad y el volverse a encontrar en una situación en la que no puedo defenderme y que realmente hay un peligro para mi integridad física porque en su momento lo hubo, ¿no? Entonces, lo que decimos, pues una crítica, no solo es las palabras que se usaron en ese momento, sino un olor, una sensación física,
un easy, ¿no? Un pensamiento que venga de la situación, pero sin ser exactamente de la situación, eso dispara, ¿vale? Entonces, un poquito, esa es la segunda señal, ¿vale? Señal número 3, evitar ciertas personas, lugares, emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque, como os decía, hay desencadenantes, hay gatillos que se le llaman, ¿no? Entonces, si yo me enfrento a ese disparador, a ese gatillo, a ese desencadenante, es como que mi cerebro vuelve a revivir esa situación. Entonces, como yo no quiero revivir esa situación porque genera un dolor gigantesco, lo que hago es evitar eso. Conversaciones, conflictos, personas, lugares. Si a mí me pasó algo muy impactante y traumático en un sitio, no voy a querer ir a ese sitio. Pero no solo no al sitio, sino quizás no con las personas que iba, o no quiero ponerme ese top con el que me pasó, ¿no? Entonces, vemos que evitamos, también pueden ser constructos más simbólicos, como la intimidad, la vulnerabilidad, ¿vale? El no volverme a exponer a algo que mi cerebro reacciona con sufrimiento, ¿vale? Cuarta señal, que sentimos que estamos siempre en alerta, ¿no? Tensión física, tensión muscular, taquicardias, dolores de barriga, que sientas que estás hiperactivado o hiperactivada, ¿no? Dormir poco o ligero, sentir que es como que no me puedo llegar a relajar, mucha necesidad de control, de que las cosas sean de una determinada forma porque así no hay lugar a que esto pueda escaparse y pueda ir mal. Revisar constantemente, ¿no? Esto evidentemente hay que separarlo de, es lo que os decía, porque al final, por ejemplo, esto de las revisiones constantes, si lo escogemos solo, podría corresponder perfectamente a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Entonces, me refiero a revisar, a decir, pues, imaginaros, ¿no? Si yo, reprendiéndole el ejemplo anterior, si yo he sufrido situaciones de violencia de género, revisar muy bien que está cerrada la puerta, que no hay nadie detrás, ¿no? Es decir, hacer como ciertas comprobaciones para mantenerme a salvo, ¿vale? Señal número 5. Hay partes de la historia que no recuerdas o que recuerdas muy poco. Lo que decíamos antes, el cerebro es muy sabio, entonces lo que hace para protegernos muchas veces es encapsular el recuerdo. No nos permite recordar. Entonces, el no recordar nos protege, pero a la vez este no recuerdo puede hacer que nos perdamos una parte importante de nuestra identidad. Por ejemplo, si este recuerdo pertenece a la juventud o a la adolescencia, ¿no? Etapas muy claves para definirnos como personas. Puede hacer que haya una parte de nuestro pasado que no está integrada, ¿no? Y aparte es eso también que dispara todo el rato la vuelta a ese recuerdo, ¿no? Entonces, hay que integrarlo, hay que trabajar en ello. Ahora os explicaré un poquito la técnica de MDR, porque es maravillosa. O sea, yo desde que me formé en MDR para trauma, sí que lo complemento con otras cosas, pero para mí esa técnica es maravillosa. Para trauma hay muchas veces que no es exclusiva solo para trauma, para otras situaciones, pero es maravillosa. Entonces, que sepáis eso, que es un mecanismo de protección, que cuando yo no recuerdo algo es porque el cerebro me está intentando proteger, ¿vale? Entonces, el trabajo que se hace es enseñarle a nuestro cerebro que estamos a salvo para poder volver ahí, integrar esa situación y que no tenga que haber esa protección, digamos, de supervivencia, ¿vale? Señal número 6. Repetimos patrones, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, vamos a hablar de esos conflictos entre pequeñas, ¿no? Que al final cuando se suman, esos traumas relacionales son igual o más que un trauma en T mayúscula, algo que pasa en un momento dado y que es más potente, ¿no? Si yo, por ejemplo, he aprendido que no soy suficiente porque en casa me metía mucha caña y en mis relaciones pues yo tenía mucho rol de cuidadora también, pero al final también me terminaban como dejando, ¿no? Y yo he entendido que tengo que esforzarme mucho en las relaciones. Al final, ¿cómo repetir este patrón? En relaciones similares. Siempre me voy a haber metido en el mismo bucle. ¿Por qué? Porque pensar que si el cerebro lo que busca es protegernos, si yo no he formado parte o no he sido suficiente para unas personas, lo que va a buscar es serlo. Entonces,
a nivel de supervivencia es maravilloso intentar todo el rato serlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel de bienestar emocional no lo es, porque el cerebro no entiende de bienestar emocional, entiende de supervivencia. Entonces, lo que tenemos que aprender es a sentirnos seguros dentro de vínculos en los que nuestro valor no se define por si soy suficiente o no, ¿no? Y eso muchas veces parte de uno mismo, pero fijaros que al final esos eventos traumáticos o esas situaciones traumáticas nos sumen en un bucle, en una espiral de estar haciendo siempre lo mismo, de miedo al abandono, de necesidad de agradar, de dificultad para poner límites, porque al final yo lo que quiero es formar parte, ¿no? En este caso. Entonces, el cerebro siempre busca lo familiar. No es que estemos haciendo nada malo ni que seamos masocas, ¿no? Sino que como ha aprendido eso, siempre irá en esa dirección, a no ser que le enseñemos otro camino, ¿vale? Que ese es un poco bueno, el objetivo de la terapia, ¿no? Enseñar caminos alternativos y empezar a cambiar ciertas dinámicas. Entonces, fijaros que hay una última señal también, que esta creo que es muy interesante porque últimamente, y bueno, últimamente me refiero a los últimos años, yo me he dado cuenta de esto en las consultas, y es que muchísima gente usa el mecanismo o ha usado el mecanismo de disociación y no hay conciencia de ello. Entonces ahora os lo voy a explicar porque creo que mucha gente se va a sentir identificada y a veces pensamos que es que funcionamos mal y no tiene nada que ver con eso. Es un mecanismo de supervivencia del cerebro que se activa en muchísimas ocasiones y que creo que estará muy bien que lo podáis conocer si no lo conocéis ya. Entonces, la señal número 7 es como el entender que estoy a salvo racionalmente, pero emocionalmente hiperactivarme, ¿no? Lo que decíamos un poco de este estado de alerta, de hiperactividad, que es como que el cuerpo no me cree, ¿no? Es como que yo le mando un mensaje racional y el cuerpo dice, chimpún, yo no me siento a salvo, o a mí cuéntame lo que quieras, pero yo me hiperactivo, ¿no? Entonces, aquí es donde quiero introducir el concepto de disociación porque creo que es muy importante. Es decir, pensar que igual que hemos dicho que el cerebro borra como este recuerdo, muchas veces cuando el nivel de sufrimiento es muy elevado, lo que hace es cortocircuitar, ¿vale? Es como si tuviéramos unos plomos y de repente el cerebro dijera, ya, hasta aquí, ¡pum!, baja los plomos, ¿vale? Entonces, cuando baja esos plomos, acordaros al principio que hemos dicho que es como una bomba y que se quedan como cositas esparcidas, pues el cerebro hace algo parecido, separa el cuerpo, todo lo somático y lo emocional se lo lleva para un lado y lo racional, la mente, para el otro. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que cuando ha habido una situación traumática yo puedo explicarlo, pero de pe a pa. O sea, me puedo acordar, porque hay veces que no hay este secuestro de memoria, ¿no? Pero puedo explicarla de pe a pa, pero no conecto nada con esa situación. Es como si se le hubiera pasado a otra persona, o como si yo lo viera en tercera persona, ¿no? De esa persona pasó así, tal, tal, tal. O puedo decir, a mí me pasó esto, 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 pero no conecto emocionalmente. ¿Por qué? Porque mi cerebro, para protegerme, lo que ha hecho es separar esas dos partes. Entonces, si yo no conecto emocionalmente con esta experiencia, no hay sufrimiento. Evidentemente tampoco hay reparación. Y lo peor de un trauma no es que se generara, sino que a día de hoy siga doliendo. Eso es realmente lo que más lo que más impacto genera, el impacto que tiene hoy, no la situación en sí, porque esa situación en sí muchas veces se codificó en un cerebro más inmaduro, de un niño, una niña, un adolescente, ¿no? Un adulto con menos herramientas de las que tienes ahora. Entonces el problema no es tanto la situación, sino todo el efecto que sigue teniendo a día de hoy esa situación en tu vida, ¿no? Con lo cual, volviendo al tema de la disociación, es un mecanismo que usa el cerebro para anestesiar el dolor. Es como si te tienen que operar, te van a poner una anestesia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay otras cosas que si siempre están anestesiadas, nunca se procesan. Entonces, el objetivo es volver a unir estas dos partes, es decir, que yo pueda relatar esa situación o pueda recordar esa situación con ese componente somático, corporal, emocional, sin que me desborde, manteniéndome en lo que se llama una ventana de tolerancia, ¿vale? Es decir, lo que mi cuerpo y mi mente, mi sistema nervioso al final, tolera integrar sin que sea demasiado ni demasiado poco, sin que me disocie o sin que me hiperactive tanto que tenga, digamos, pues, por ejemplo, un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo
cuando trabajamos con un trauma, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el mecanismo de disociación sea negativo? Al contrario, o sea, pensar que si os identificáis con esto, esto os ha permitido sobrevivir a esa situación, con lo cual es maravillosa la disociación. Ahora, en contextos donde es necesario que se active. En un momento de alarma, de alerta, de que el sistema nervioso está muy descompensado, perfecto. En tu día a día no es un mecanismo positivo, ¿por qué? Porque al final no te permite integrar la experiencia, ¿no? Imaginaros que ahora estáis trabajando y de repente aparece uno de estos activadores, os lleva a esa situación y os desconectáis de la situación actual. No es, es decir, no es adecuado ni al peligro actual ni al que vosotros tengáis que dejar de hacer todo lo que estáis haciendo, ¿no? Y desconectar tengáis un vacío de quizás media hora que no me acuerdo qué ha pasado porque he conectado con ese recuerdo, ¿no? Entonces, que sepáis que si esto lo habéis pasado en algún momento, no es nada grave, o sea, grave, quiero decir, no es nada hiper negativo, pero sí que hay que ver por qué se ha activado ese mecanismo y ayudar al cerebro a ir integrando todos estos hechos para que no se vuelva. Esto es como, por ejemplo, el deporte. ¿Es malo hacer deporte? No. Es malo cuando se vuelve el único mecanismo de desconexión, ¿no? Pues vamos a diversificar y ponemos pues la respiración, ponemos el pintar, ¿no? Y el hacer deporte, evidentemente, pero un poco para que veáis esto. No es negativo en sí mismo, es un mecanismo de supervivencia y es muy útil en muchas ocasiones, pero si se cronifica o es el único, no es adecuado, ¿vale? Entonces, un poco habiendo explicado esto, no significa que tengáis un trauma, ¿vale? Lo que sí que es importante es que si habéis detectado más de unas de estas señales, podáis investigar un poquito más qué puede haber ahí y yo os animo encarecidamente a hacer una visita terapéutica para ver qué puede estar pasando. Evidentemente hay situaciones que os pueden afectar más en vuestro día a día, hay otras que no tanto, pero al final nadie merece estar atado por un trauma, ¿vale? Entonces, a veces es poderlo hablar, porque hay veces que nunca lo hemos hablado, porque hasta ahora igual ni lo teníamos identificado, se habla y se sana ese trauma. Hay veces que lo que os decía, ahora os explicaré brevemente la técnica de MDR, con un par, tres de sesiones, muchas veces el dolor es mucho más visible y es una cuestión de trabajarlo. Entonces, sí que os animo a que al final, esto es como muchas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos en la vida que es como, bueno, lo tengo ahí, no pasa nada si sigue ahí, pero al final hasta qué punto es necesario que siga ahí, ¿no? Nadie pide vivir una situación traumática, si ha ocurrido, pues mejor abordarla, ¿no? Y liberarnos de este peso para poder vivir la vida que queramos construir. Entonces, puntualizaciones. Tener ansiedad no significa que tengan trauma. Haber pasado por una situación de ruptura, por un duelo. El duelo muchas veces puede ser traumático, muchas otras es un proceso hipernatural. Si he vivido una infancia complicada, ¿quiere decir que tengo trauma de todas las cosas que he vivido en mi infancia? No tiene por qué, ¿vale? Entonces, esto tendría que ser personalizado para cada uno, para cada historia. Entonces yo sí que os animo a si os interesa este tema y os habéis visto reflejados, a poder hacerlo desde una perspectiva evidentemente terapéutica, con un seguimiento individualizado y que cada uno obtenga las herramientas que necesite, ¿vale? Entonces, sí que eso, os hago una pinceladita de MDR que no me quiero alargar mucho más. MDR es una técnica, tiene un nombre, unas siglas en inglés, lo siento, no hablo inglés, no voy a hacer el ridículo, con lo cual os lo voy a decir en español, es desensibilización por movimientos oculares bilaterales, ¿vale? ¿Qué significa? Nosotros tenemos en el cerebro dos hemisferios cerebrales, ¿vale? El derecho y el izquierdo. Entre ellos dos hay una estructura que se llama puente calloso. Lo que busca esta técnica, os lo estoy contando como muy de calle, ¿eh? Si queréis que ampliemos un poquito el tema, qué problema, hacemos un vídeo
dedicado a ello, porque es que a mí además me apasiona este tema, podría estar hablándolo horas, pero soy consciente de que si cuelgo un vídeo de 1 hora va a costar, va a costar. Con lo cual, lo que se busca es ir a recuperar o sea, ese recuerdo traumático que está como almacenado, ¿no? Como si fuera en una cajita. Lo metimos en una cajita para que no molestara y está ahí. Entonces, lo vamos a buscar, lo abrimos un poquito y lo que hacemos es procesarlo, ¿vale? Intercambiamos la información, esta que dijimos que con la bomba se había quedado un poco una por aquí y otra por allá, vamos cogiendo esta información y la vamos integrando. ¿Eso qué ayuda? ¿Quiere decir que ese recuerdo va a ser positivo? No. ¿Quiere decir que no me vaya a generar tristeza o rabia o desprotección? No. Quiere decir que yo voy a poder sentir todo eso sin desbordarme y voy a poder tener una situación actual más, o sea, que dispare ciertos recuerdos sin que me dispare. Es decir, voy a poder llevar una vida aparte de ese suceso. O sea, los sucesos traumáticos siempre marcan un antes y un después, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, evitamos ciertas cosas o nos hiperactivamos. Entonces, se trata de decirle a nuestro cerebro, eso ya está, eso pasó y ahora yo actúo y hago en función de lo que yo decido o lo que yo siento, no de esa situación, ¿vale? Es un proceso increíblemente maravilloso. O sea, yo, las personas que me han permitido vivirlo con ellas, de verdad que no os podéis imaginar el antes y el después cuando se integra esta experiencia. O sea, porque cambia todo, cambia en cómo te estás relacionando, cambia cómo respondes, cambias hacia ti mismo, ¿no? Porque hay muchos traumas que también afectan a la forma en cómo tienes de verte, cómo tienes de hablarte, de pues esos traumas más relacionales, ¿no? De verdad que es maravilloso. Y esta técnica permite hacerlo de una forma como muy poco intrusiva, porque al final el proceso lo hace la persona, si quiere compartir, comparte y si no, no. Y considerablemente rápido. Dependerá del trauma, de la persona, pero es verdad que es maravilloso. O sea, la verdad que os animo a todos a que si os veis reflejados en alguno de estos puntos, si tenéis la oportunidad de trabajar un evento traumático con un terapeuta, podéis aplicar MDR porque es increíble. Y ya sin alargarme más, sí que me gustaría lanzaros algunas preguntitas, ¿no? Por si queréis interactuar, pues ver si os ha sorprendido esta información, si ya sabíais un poquito en qué consistía el trauma, si erais conocedores de que se puede manifestar de estas formas como tan sutiles, ¿no? Que al final pensamos que es un pedazo de trauma y que vamos a estar todo el día en casa metidos analizando eso y al final pues no, pues puede ser que simplemente estoy en una terraza, oigo un ruido, me hiperactivo y es como, ostras, y esto es un síntoma puede ser un síntoma de una situación traumática, ¿no? Y también me gustaría, pues eso, saber si hay algo de lo que he dicho que queréis que profundice y poder hacer un vídeo más específico de eso. Y nada, como siempre, cualquier aportación, cualquier cosa que se os ocurra, si igual el tema del trauma nos interesa mucho y preferís una cuestión, pues yo que sé, una temática diferente, que estoy encantadísima de recibir cualquier aportación. Y nada, por mi parte esto es todo. Espero que os haya gustado, que haya sido pues, clara en la explicación y agradeceros muchísimo que estéis aquí una vez más y nos vemos pronto.